Hello corazones, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Un placer saludarlos nuevamente y bienvenidos a este hermoso y maravilloso canal de chismes e historias. La historia de hoy se trata de cómo mi mamá se prostituía y mi papá no solo sabía, sino que también la apoyaba. Imagínate, esta historia está fuerte, así que quédate hasta el final para que escuches todo lo que acontece. Y sin más nada que decirles, comencemos esta historia. Bueno, esta historia inicia en cómo mi papá y mi mamá se conocieron. Ellos en realidad desde que se conocieron empezaron mal, porque ellos se conocieron en una situación de peligro. Mi papá en ese momento se dedicaba a robar. Él tenía 17 años y mi mamá 16. Un día mi mamá iba a la tienda y mi papá la vio que iba caminando, intentó quitarle las cosas y le sacó una navaja. Mi mamá al principio forcejeaba, pero cuando vio que mi papá le sacó la navaja no le quedó más que entregar las cosas. Mi papá, al detallar a mi mamá bien, la vio y quedó flechado inmediatamente. Él le devolvió las cosas y él, muy descarado, hasta el número le pidió. Pero más descarada es mi mamá que se lo dio. Y bueno, no pasó mucho tiempo para que se hicieran novios e iniciaran su vida sexual. Y de esa vida sexual nací yo. Obviamente, a mis abuelos maternos enterarse que mi mamá estaba embarazada siendo una niña, mira, ven, la mandaron a volar enseguida. Bueno, al final mi mamá y mi papá se fueron a vivir juntos, ya que mis abuelos maternos obviamente la abrieron por estar embarazada. Mis abuelos paternos tampoco apoyaron a eso porque mi papá, como te dije anteriormente, se dedicaba a robar, así que no les quedó más de otra que irse solos. Pero como ellos estaban enamorados, eran felices juntos, así que decidieron ignorar todos esos desaires de su familia y continuar con sus vidas. Y es aquí donde viene lo turbio porque, bueno, los primeros meses del embarazo, ya cuando yo nací, mi papá era el que se hacía cargo de la casa y toda esa cuestión. Mi papá, por andar robando, lo metieron preso, pero como no fue un delito tan grave, le dieron fue casa por cárcel, así que ahora no podía salir, entonces la que tenía que ir a trabajar era mi mamá, porque mi papá no se podía asomar ni a la puerta. Mi mamá, toda desesperada, no sabía qué hacer, pues ella ni siquiera había terminado el bachillerato, no sabía hacer ningún oficio, aparte tenía una hija que mantener. Entonces, tan desesperada que estaba, que un día se le vino a la cabeza la brillante idea de trabajar en el oficio más antiguo del mundo, o sea, como prostituta. Ella no vio más opción, pues allá en la casa estaban pasando bastantes carencias. De igual forma le favorecía porque a pesar de ya tener una niña, su cuerpo había quedado bastante bonito y en buena forma y su rostro también era muy lindo, entonces le ayudaba mucho. El primer día se fue a probar suerte a una esquina que quedaba como a 4 cuadras de donde ellos vivían y para su suerte le fue bastante bien, pues obtuvo muchos clientes y llevó mucho dinero a la casa. Obviamente mi papá no sabía nada de eso, pues ella cuando empezó a trabajar de esto le comentó que había empezado a trabajar en un supermercado y así le metió esa parla y él le creyó, así que él la apoyaba en ese aspecto. Pero no fue por mucho porque al final mi papá se enteró por vecinos que vieron a mi mamá en esas vueltas y fueron a contarle a mi papá. Mi mamá toda asustada pensando que mi papá la iba a matar, que no la iba a apoyar, que la iba a echar. Al final fue todo lo contrario porque mi papá le dijo que le iba a respetar su labor y que la iba a apoyar, pues no le quedaba de otra, ya que en esos momentos mi mamá era la que llevaba el sustento a la casa. Mi papá también le dijo que siempre y cuando no se enamorara de ningún cliente, todo estaba bien. Y sobre todo, que no disfrutara en el acto, pues el único que podía complacerla era él. Entonces fueron pasando los años, yo fui creciendo, mi mamá se acomodó en el trabajo, le iba bastante bien, tenía muchos clientes. Mi papá, como para ese punto ya mi mamá lo mantenía, él no hacía absolutamente nada por su vida y pasaba todo el día relajado y gastando plata. Un día mi mamá se puso bastante mal, tuvimos que llevarle de emergencia al hospital porque le dolía su parte, tenía granitos, excesos ahí mismo. Al final le detectaron papiloma humano y pues tenía que tratarse la infección para luego continuar sus labores. Esto fue lo que le dijo mi papá, o sea, ya él no le importaba, él solo quería que mi mamá fuera a ganar plata para él, sin importarle la salud de mi mamá. Gracias a Dios mi mamá se repuso, pero no volvió a trabajar más de eso. Mi papá cuando se enteró que mi mamá ya no iba a volver más a esa labor porque se exponía a muchos peligros, simplemente le dijo que ya no le servía, que ya no podía estar más con ella. O sea, ya mi mamá para mi papá era un objeto, era algo sin valor y todo ese amor, todo ese cariño que le tenía, que había sentido por ella, el estar juntos por siempre, se había perdido.
Mi mamá sufrió bastante, pero no le quedó más de otra que seguir con su vida, avanzar. Yo me enteré de todo esto fue cuando la llevamos al hospital, en el hospital. Ella me contó todo. Para este punto ya yo tenía 13 años y nunca me avergüenzo ni me avergonzaré de mi mamá y de lo que hizo, porque sé y estoy completamente segura que ella lo hizo para mantenernos a mí y a mi papá y para salir adelante. Yo después me puse a trabajar para apoyarla a ella también en un medio tiempo y la verdad es que nos empezó a ir bastante bien. Ella consiguió trabajo como asesora en una tienda, a pesar de no tener estudios. La dueña le cogió cariño y le apoyó en ese aspecto y hasta el sol de hoy trabajamos ambas en eso y nos va bastante bien. Ya yo soy mayor de edad y nos apoyamos muchísimo. De mi papá no supimos más nada de él y la verdad es que no queremos saber porque ahí fue donde se notó el verdadero amor que le tenía a mi mamá y a su hija. Así que por mí que no vuelva más nunca porque mi mamá y yo estamos felices las dos sin él. Y bueno, hasta aquí el final de esta historia. Espero te haya gustado y sobre todo te haya impactado bastante. La idea de estas historias es que te entretengan mucho y que interactúes con ellas porque siempre va a haber un caso que le pasó a otra persona y estos consejos, todas estas cuestiones te pueden ayudar a ti a solucionar esa situación que estás presentando, ya sea parecida o igual. Y pues nada, espero te haya gustado bastante y nos vemos en un próximo video. Chao.